por nombre. Eh, Soy yo pues el responsable de poder dar este tema en esta hora. Y ante todo pues agradecerle a Dios porque nos permite poder recibir su palabra y que sea de edificación para cada uno de nosotros. He estado en esta semana que ha pasado, siempre que voy en mi carro para el trabajo, pongo la escritura en audio y la llevo ahí en el carro y voy tratando de ir aprendiendo un poco de lo que el Señor habla en su escritura. Y me ha incomodado un tema que es el que vamos a recibir en esta hora, y es que ahora en día, en la actualidad estamos en eh, una alerta, pues podemos llamarle una alerta espiritual o una alerta tecnológica. Y es que me ha preocupado tanto, me ha preocupado tanto, tanto para mi vida y para ustedes como impartidores de la palabra, que debemos de tener mucho cuidado, demasiado cuidado en lo que vamos a aprender ahora. Esto es una alerta que el Espíritu Santo nos está dictando en esta hora para que no cometamos este error. Para poder entrar en lleno en la palabra, vamos a irlos a el primer libro de Daniel. Bueno, no el primero, sino que el único libro de Daniel, eh, que se encuentra en el capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículo, versículo 4. Versículo 4, aquí lo tenemos. Vamos a tratar de sacarlo en una media hora para que no podamos estar mucho tiempo. Entonces mire lo que dice. Si lo vamos a leer en la versión Pechita 2015, dice: pero en cuanto a ti, oh Daniel, sella estas palabras y guarda silencio, y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos investigarán y la ciencia avanzará. Lo sorprendente de este versículo es que aquí habla de dos cosas muy importantes. Número uno es: sella las palabras, guárdalas en silencio. Número uno. Número dos es: sella este libro hasta el tiempo del fin. Y como una tercera, porque muchos investigarán o tratarán de investigar y la ciencia avanzará. Cuando, cuando yo estoy en este pasaje, yo lo leía en la versión NTV, que es la traducción viviente. Y aquí me dice de la siguiente manera: pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía, sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Vemos aquí que dice: el conocimiento aumentará. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos que el conocimiento aumentará, estamos prácticamente en ese tiempo. Pero lo importante aquí es que le dice: mantén en secreto esta profecía. Y después le dice: sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea que, a pesar de la revelación, él tenía que tratar de ocultar esta revelación. ¿Por qué sellar la palabra y guardarla? Pues porque Dios le pide que persevere o preserve esa palabra en secreto y que la divulgue en el tiempo prolongado. Después le dice: sella el libro. Sella el libro es el acto que indica la profecía contenida en ese libro y que la desarrolla en el tiempo específico o el tiempo futuro en el cual estamos. Ahora bien, esto sugiere que nuestro entendimiento y cumplimiento está siendo destinado en estos últimos días, en este tiempo del fin. Y después dice: muchos querrán conocer
y aumentar este conocimiento. Eso nos habla a nosotros de que el hombre está buscando constantemente una búsqueda de inteligencia, una búsqueda de avance científico, una búsqueda de esfuerzos para que muchas personas puedan entender las profecías a través de la ciencia y la investigación. Pero eso no va a poder ser posible si Dios no se las revela a quien Él quiere. Muy bien, avanzando con este punto específico, nosotros también lo podemos respaldar en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Aquí yo tengo una pequeña presentación, espero darme a entender, yo sé que lo estoy haciendo de una manera muy distinta, pero la idea es que podamos entenderlo y lo vamos a tratar de hacer muy rápido. Veamos, aquí el tema de esta mañana es el espíritu versus la inteligencia artificial. ¿Por qué les traigo este tema? Este tema se los traigo por lo siguiente. Ahora en día está surgiendo que muchos predicadores, que muchas personas, maestros de la palabra, están enseñando con la ciencia artificial, con esta inteligencia en la cual le divulga temas, le divulga parámetros específicos de una rebusca de información para poder transmitir al pueblo de Dios, y eso no puede ser posible. ¿Por qué? No puede ser posible por lo siguiente. Miren lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 2. Perdone. En la versión NTV dice: no imiten las conductas de Dios, de los hombres, perdón, no imiten las conductas de los hombres, ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de ¿qué? De pensar. La manera de pensar. Muy bien, la manera de pensar. Entonces, nosotros entendemos de que Dios, en su manera de podernos enseñar las cosas a nosotros no necesariamente tiene que ser por medio de la inteligencia artificial. Tenemos un Espíritu Santo que nos guía. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios. ¿Cuándo? Cuando nuestra manera de pensar cambie y la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ok, hermano. Cuando nosotros hablamos de la inteligencia artificial, me preocupa por lo siguiente. Si usted es un buen lector o un buen investigador o una buena persona que le gusta la tecnología, podemos cometer este error. Veamos, si nosotros hablamos de la ciencia artificial, nosotros podemos tener aquí un ejemplo muy claro. Miren lo que tengo aquí, esta es inteligencia artificial. Si nosotros le preguntamos a la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿quién es el pastor de la iglesia Ebenezer Peña Blanca? Él lógicamente lo va a dar este nombre. Miren, José Luis Gutiérrez. ¿Cómo lo supo? Pues mucho antes yo hice ¿cómo se llama? ¿Cómo le puedo decir? Una práctica en la cual yo le pregunté y le ingresé el nombre para que me pudiera dar esta información. Le podemos también preguntar cuáles son sus redes sociales de la iglesia y me va a arrojar lo siguiente. Vemos que ahí dice YouTube, Facebook, son las redes sociales que están dentro de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el punto importante de esta enseñanza? Es que la Biblia y la inteligencia artificial tienen dos conceptos muy distintos. Y miren que tengo 10 minutos ya, estando en la introducción, pero ejemplo claro de esto es que nosotros vamos a tratar de entender que no podemos hacer mensajes, temas
con inteligencia artificial. Nosotros tenemos que desarrollar temas naturales, temas dados por el espíritu, temas de nuestra convivencia, temas que a nosotros nos han impactado, temas que se desarrollen conforme al Espíritu Santo quiera dar a las personas que nos escuchan. Miren que la Biblia proporciona a nosotros una guía espiritual, moral, religiosa, y nos hace tener fe y una devoción con Dios, mientras que la inteligencia artificial, en sus sílabas IA, sirve como una herramienta tecnológica solamente para apoyarlo en la búsqueda de la información, en análisis de datos, y que automatizan las tareas, y que eso nos trae los recursos idóneos para poder buscar una información, pero no es plena ni que viene del Espíritu Santo. Eso sí quiero aclararlo. Mientras que la Biblia, a nosotros, ¿qué nos hace? Nos hace cambiar, cuyo contenido todos los días los alimentan espiritualmente a cada uno de los creyentes y nos inspiran a poder buscar y seguir a Dios. Ahora, ¿qué pasa con la IA? Estos solamente son datos recopilados, estos son datos que se le han ingresado, y esa IA o esa inteligencia artificial va a devolver esa información según lo que nosotros pidamos, según su algoritmo, según el desarrollo que nosotros necesitemos. Ahora bien, es importante que entendamos lo siguiente. Ese es el propósito de la IA, pero el propósito de Dios es que nos revele por medio del Espíritu Santo. Avanzando en el tiempo, para que podamos salir a tiempo, vamos a entrar en cinco puntos importantes en los cuales yo quiero que ustedes tengan conocimiento que la Biblia es, o el Espíritu Santo es, la única arma que tenemos para poder impartir un tema. Hermanos, alerta, no realicen temas basados en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que hace es que da o rebusca lo ingresado anteriormente para poderle dar a usted una información. En algunas ocasiones puede ser errónea y en otras ocasiones puede ser acertada. Vayamos y avancemos. Miren lo que he encontrado aquí en el libro de Primera de Corintios, en el libro Primera de Corintios, en el capítulo Primera de Corintios, en el capítulo 2. Si usted lee todo este capítulo, usted se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando. Basado en este capítulo se me desarrolló esta idea de este tema. Escuchándolo, comprendí que Dios me estaba hablando. Y ahora que escuché el domingo por la mañana a nuestro pastor, él confirmó de que él no hace temas basados en la inteligencia artificial. Entonces yo esperaba una respuesta con respecto a este tema, y eso fue lo que el Señor me confirmó para poderlo realizar. Avanzando, hermanos, porque el tiempo es oro. Tengo ya 13 minutos, casi 17 minutos para poderles impartir lo que quiero darles esta hora. Veamos. Aquí, si nosotros leemos y somos buenos lectores de la palabra, aquí está Pablo hablándole a la iglesia de los Corintios. Miren lo importante que dice aquí. Del 1 al 5, entendemos que del 1 al 5 habla de lo que es humildad. Mire, Pablo le está hablando que para que nosotros podamos impartir un tema basado en la Escritura necesitamos ser humildes, que con humildad hagamos el desarrollo del mismo para poder alimentar a las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 3 y 4. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez, ¿y qué dice ahí? Y temblor, ¿sí? Con timidez y con temblor, en la versión NTV. Entonces, y mi mensaje, dice Pablo, y mi predicación, miren bien, mi mensaje y mi predicación fueron muy, ¿qué? Sencillos. En lugar de ¿qué? En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos. Esto lo dice la versión NTV. Pero si nosotros nos vamos a otra versión,
como lo es el lenguaje sencillo, dice, no fui a ustedes como un sábelo todo. Sí, un sábelo todo, imagínense. Ni usé palabras elegantes, ni usé, solo dejé que el Espíritu de Dios me mostrara su poder y los convenciera. ¿Vemos la diferencia? No usó inteligencia artificial. Aquí lo que usó fue el Espíritu de Dios. Y eso le demostró el poder y los convenció a los que estaban escuchando la palabra. Entonces, hermano, si seguimos leyendo, dice que no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Esos son los que creyeron en Dios, por medio de la sabiduría del Espíritu Santo, no por medio de la sabiduría humana. Entonces entendemos de que el punto número 1, necesitamos tener humildad para poder impartir la palabra, para poder hacer un tema. No necesitamos inteligencia artificial, necesitamos oración y lectura de la palabra. Vamos al punto número 2. En el punto número 2 vamos a hablar de lo que se desarrolla en sabiduría. Y eso lo encontramos en el capítulo 2 y versículo 7. En el capítulo 2, versículo 7, habla de que nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes. ¿Que vienen de quién? De Dios, no vienen de nosotros, son palabras que vienen de Dios, así lo usa nuestro pastor, eso es lo que hace nuestro pastor, él se deja llevar por el Espíritu Santo para poder hablarle al pueblo. Ese mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto desde antes de crear el mundo y que Él quiso manifestarnos para que podamos compartir su gloria. Entonces, hermano, cuando nosotros escuchamos y leemos la escritura, sabemos que hablamos por medio de nuestros labios la palabra que Dios quiere dar al pueblo. Entonces, a mí me gusta siempre cambiar las versiones porque dice no la sabiduría de la que hablamos en el ministerio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Entonces, vemos de que aquí los creyentes siempre hacen una distinción entre la sabiduría y la inteligencia de este mundo, y la sabiduría de Dios es la sabiduría perfecta, es la sabiduría misteriosa y oculta, destinada solo a aquellos a quien Dios ama. No ha sido revelada a cualquiera, sino que el Espíritu Santo nos revela a nosotros porque nosotros amamos a Dios y Él nos amó a nosotros. Entonces es importante, cuando usted lea del versículo 6 hasta el versículo 10, va a entender el punto que le estoy hablando. Nadie puede conocer, dice, los pensamientos de Dios. Nadie puede saber qué hacer si Dios no le ha hablado. Entonces, hermano, esto es muy largo el tema. La verdad que media hora se me va a hacer poco. Tal vez lo pueda hacer en 2 partes, pero voy a tratar de avanzar un poco. Vamos al tercer punto. En el tercer punto, ya vimos que para poder impartir la palabra de Dios es necesario tener humildad, como lo hizo Pablo, sabiduría, que viene de lo alto y no del humano, y como punto número 3, revelación. Eso lo encontramos en el versículo 11 de la NTV, versículo 11. Miren lo que dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu. Esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Entonces, está clara la escritura cuando nos dice que nosotros tenemos que respaldarlos y basarlos en el Espíritu para poder impartir su palabra. Nosotros no necesitamos muletas, no necesitamos inteligencia artificial para armar un tema, simplemente necesitamos el Espíritu Santo para que Él se pueda desarrollar en lo que le quiere hablar a su pueblo. Amén. Hay mucho, hermano, que hablar aquí. Tal vez lo desgajamos otro día con más paciencia, pero es importante eso, es muy importante. Veamos, vamos al punto número 4. Entonces vimos que para poder impartir la palabra de Dios es importante que tengamos revelación de quién, del Espíritu Santo. Entonces vamos al punto número 4. En el punto número 4 tenemos que es la mente. ¿Cuál mente? La mente de Cristo. Miren lo que dice el versículo 16.
El versículo 16 de este capítulo dice, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Nadie le puede enseñar a Dios, pero Él sí nos puede enseñar a nosotros. Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos ¿la qué? La mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Es por la única manera que nosotros entendemos que Dios nos enseña a nosotros. Entonces a Dios nadie le enseña. La inteligencia artificial no le enseña a Dios, no le enseña a un pueblo a dirigirse. El Espíritu de Dios es el que nos enseña a poder ser dirigidos, avanzando, para poder avanzar un poco más. En el punto número 5 vemos que tenemos juicio. Para poder enseñar la palabra de Dios es necesario que exista un juicio. ¿Qué es un juicio? El juicio es el que se decreta culpable o libre. Entonces, nosotros nos vamos al primer libro de Tesalónicas, en el capítulo 5, en el primer libro de Tesalónicas, en el capítulo 5, versículo 21, vemos de que dice de la siguiente manera. En esta versión del lenguaje sencillo dice, pónganlo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno. Miren lo que dice esta versión. Que todo lo podemos poner a prueba, claro, la inteligencia artificial lo podemos poner a prueba, pero tampoco lo podemos quedar con ello, porque eso a nosotros espiritualmente no nos ayuda. Y rechacen todo lo malo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Hoy estamos desgajando lo bueno y lo malo. Claro, que sí ayuda la inteligencia artificial, perdón, en sus sílabas IA, pero no nos beneficia espiritualmente para poder impartir un mensaje a los necesitados que Dios quiere hablar por medio de nosotros. Ahora bien, si nosotros lo vamos a esta versión NTV dice, si no pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno y aléjense de toda clase de mal. Entonces, hermano, nosotros es como buenos discipuladores, es importante que entendamos eso. Si nosotros no lo entendemos, es complicado, quiere decir que no tenemos el Espíritu Santo. Entonces, es importante que veamos estos puntos para que podamos entender las escrituras. Hemos estado viendo lo que es el espíritu versus la inteligencia artificial. Para poder impartir la palabra es necesario que tengamos humildad, que tengamos sabiduría de parte de Dios, que tengamos revelación de parte del Espíritu Santo, que tengamos la mente de Cristo y que tengamos juicio para poner todo lo que es bueno y todo lo que es malo, para que podamos decidir qué hacer y qué no hacer. En esta hora es una alerta. No hagamos temas con la inteligencia artificial. Hagamos temas que nos ayude por medio del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, si yo quisiera darles mucha más información, pero yo sé que el tiempo no me va, no me va a acompañar como lo es, como lo quiero. Sé que este es un tema de profundidad, sé que este es un tema que se llevaría mucho tiempo en poderlo enseñar, pero lo resumí en 5 puntos específicos para que lo entendamos prácticamente rápido. Entonces, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, es importante, hay argumentos importantes en la investigación de la inteligencia, claro, esas son estadísticas que a nosotros de alguna manera nos van a ayudar, claro, pero que nosotros entendamos que Dios quiere hablar a su pueblo por medio del Espíritu Santo, no por medio de la inteligencia artificial. Ojo con eso. He visto unos temas que se están enviando en la doctrina avanzada que probablemente tengan un pincelazo de la inteligencia artificial. No se apoyen en eso, hermanos. Dios tiene la capacidad para podernos dar una mente limpia, una mente espiritual, para que la palabra llegue a los necesitados y que pueda ser de edificación para nosotros. Mire que la inteligencia artificial, ahorita en la actualidad, entre 75 y 375 millones de personas van a tener que cambiar de profesión. ¿Por qué?
porque son empleados que tendrán que cambiar su forma de trabajar. Asimismo, el 88% de los consumidores quieren que las empresas sean transparentes con el uso de la IA. Ahora, en el mercado mundial de la inteligencia artificial está valorada en más de 315 mil millones de euros del 2021 hasta el 2022. Y otra estadística dice que casi 9 de cada 10 organizaciones creen en la IA y le dará alguna ventaja. Entonces, si seguimos avanzando y sigo yo con este tema, probablemente nos llevaríamos mucho tiempo, pero espero yo poderme dar a entender y que todos podamos ponerlos en práctica lo que hemos estado haciendo. Dice que casi el 80% de la población que usa un dispositivo se ha hecho una inscripción para usar la plataforma de la inteligencia artificial. Entonces nosotros como cristianos y buenos lectores de la palabra no estamos propensos a que el mundo nos arrastre a esas condiciones o a esas situaciones. En el 2020 se utilizaron 4.200 millones de asistentes de voz digitales en todo el mundo. Entonces, el mundo está avanzando. El mundo está avanzando y la verdad que es preocupante porque nosotros no nos enfatizamos o no nos preocupamos por impartir la palabra conforme al Espíritu Santo. Entonces, hermano, espero yo a darme a entender y sé que hay mucho que hablar. Si hay dudas y preguntas, podemos irlas desarrollando a medida vayamos aprendiendo cada día. Dios me los bendiga y los vemos muy pronto y espero que sea de edificación. Una vez más, hemos hablado de el espíritu versus inteligencia artificial en sus sílabas y A. Vimos 5 puntos de los cuales para poder impartir la palabra por medio del Espíritu necesitamos humildad, sabiduría de lo alto, revelación del Espíritu Santo, la mente de Cristo y el juicio para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. Dios me lo bendiga. Amén y amén.